Este programa es presentado por El Observador. Muy buenas noches, bienvenidos a Claves Políticas. Estamos en otro capítulo de este programa que procura dar información clave para comprender la realidad política nacional. Como todos los lunes, como todas las semanas, aquí por NSTV, dentro de lo que es nuestra grilla de programas periodísticos. Hoy tenemos un programa muy especial. Es un honor poder estar hablando de libros, de investigaciones. Uruguay es un país chico con una gran producción de investigaciones, con una gran producción de libros. De libros que hacen a la historia de la política uruguaya, que hacen a la investigación sobre fuerzas políticas con mucha incidencia en lo que es la actividad del país. Vamos a estar con Horacio Baroli acá compartiendo entrevistas sobre los temas que le estamos presentando en esta portada. Hoy en Claves Políticas, la política de la fe. La peripecia reciente del Partido Comunista Uruguayo pone de manifiesto hasta qué punto las ideas, los valores, las creencias, las doctrinas pueden ser el cimiento y el cemento de las estructuras políticas. El Partido Comunista Uruguayo emergió malherido de la represión a la que fue sometido durante la dictadura. Entre 1985 y 89 logró reconstruir su estructura organizativa y también su influencia política y social. Pero con la caída de los países del socialismo real y de la Unión Soviética, del 89 al 92, en apenas 3 años, el enorme edificio de los comunistas uruguayos se desplomó con estruendo. El PCU logró sobrevivir a la debacle y reconstruyó su estructura. Lejos de disfrutar de la hegemonía de otrora en el movimiento sindical y de tener el peso entre estudiantes e intelectuales que había logrado en sus años de gloria, ha vuelto a ser un actor de peso. La llama de la fe sigue encendida. Hoy, en Claves Políticas, la política de la fe. El libro de Adolfo Garcé sobre el Partido Comunista. Hoy, en Claves Políticas, Memorias del Negro Pedro, el relato revelador sobre una experiencia colectiva e individual en una verdadera guerra de posiciones que jamás soñó en tener la organización que los encuadró en el pasado. Los Tupamaros en Nicaragua. Víctor Estradet, cuyo alias en el exilio era el Negro Pedro, fue formado en la columna política del MLN y activista en una de las zonas con mayor influencia de los Tupamaros, el Cerro y La Teja. Fue enviado por su organización primero a Argentina, luego a Chile y posteriormente a Cuba. Y luego, con otros uruguayos, fue enviado al frente sur de la guerra sandinista contra Somoza. Ahora rompe el silencio sobre esta participación. Estradet llama a los Tupamaros de Sendic, a los que estuvieron en estas acciones que hasta ahora habían sido reservadas. Hoy en Claves Políticas, Memorias del Negro Pedro, el libro de Víctor Estradet. En Claves Políticas por NSTV. Bueno, y estamos comenzando acá. Buenas noches. Buenas noches, Nelson. ¿Cómo estás? Horacio Baroli, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, por suerte. Bueno, recibimos a Adolfo Garcé, Fito Garcé. Siempre es un gusto tenerte aquí en Claves Políticas. Siempre aprendemos mucho contigo. Bueno, mil gracias por la invitación, Horacio, Nelson, y como siempre por tus excesivamente generosas palabras. No es un cumplido, Adolfo. No, pero bueno. Sos de la gente que estudia, que investiga, que ayuda a pensar. Y que además genera polémica, porque hay que animarse a ese riesgo, y eso es importante. Porque Tengo si no, cierta vocación, yo creo que la heredo de mi madre, ¿no? ¿La vocación de la polémica? La vocación de meter palitos en los hormigueros. no, pero además siempre con fundamento, porque es como en el programa que conduce Romina Andrioli, las pruebas me remito, que es lo que nos gusta. Vamos a estar hablando de la política de la fe ya. Y tenemos también a Víctor Estradet. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes que pueda propagandear el libro. Bueno, un libro que se ha vendido muy bien, sin necesidad de nosotros. De la propaganda. Pero que además es de una investigación, y de una historia vivida, pero que hubo que tener el coraje para contarla, Víctor, ¿no? Y sí, no he colaborado todo el mundo porque de 52 compañeros, intervino en 3 en el libro. No. Bueno, vamos a estar hablando de eso en unos minutos y lo invitamos a que siga atentamente ahora lo que vamos a estar hablando con Garcé, pero en un ratito ya estamos con Memorias del Negro Pedro, Tupamaros en la Revolución Sandinista. Y ahora comenzamos con Adolfo Garcé. La política de la fe. Antes que nada, Fito,
se ha escrito poco del Partido Comunista desde afuera, o sea, muchas veces se ha escrito desde adentro, ¿no? Pero investigaciones es como que llama la atención, un partido que es la historia misma de la izquierda, ¿no? 1921, ¿no? Es decir, y se ha escrito poco. ¿Por qué? Sí, mirá, yo creo que lo que hubo fue una ola extraordinaria de trabajo sobre el MLN, una ola que todavía continúa, porque Víctor sigue aportando y otra gente sigue, entre paréntesis, por ejemplo, ahora mismo hay un español en Uruguay estudiando sobre el MLN. El MLN interesa, es uno de los animales políticos más extraordinarios que yo he visto, entonces es normal que la gente haya quedado fascinada con el MLN como objeto de estudio. Yo mismo me fasciné en su momento y le dediqué unos años. Bueno, donde hubo fuego. Donde hubo fuego. Entonces, ahora cambié de llamarada, ¿no? Yo me escuchaba esa contratapa y digo, sí, siempre las imágenes relacionadas con el fuego siempre me seducen, ¿no? Y este otro libro también es sobre la llamarada, pero una llamarada más continua, la llama de la fe de los comunistas. ¿Por qué no hubo investigaciones durante los últimos? A ver, ¿por qué demoró tanto en haber investigaciones? Yo creo que por el interés fantástico, básicamente, que despertó el MLN. Sin embargo, están habiendo cada vez más trabajo sobre el Partido Comunista. Mirá, salió un libro extraordinario, el libro de Leibner, de Gerardo Leibner, se llama Camaradas y Compañeros, un librazo, un año y pico antes que el mío, que se ocupa del Partido Comunista desde los 40 hasta el 73, librazo. Se publicó también, por fin de siglo, Tribus de Izquierda, de Ana Laura de Giorgi, que también se ocupa de los comunistas. Se habla de los socialistas, los latas, los comunistas, los bolches y los tupas. Exactamente, pero ahí ya están enfocados los comunistas desde una óptica distinta. Ahora mismo está Jaime Jaffe escribiendo su tesis de doctorado, mejor dicho, estuvo todo este último semestre del año pasado, estuvo Jaime Jaffe escribiendo su tesis de doctorado sobre los comunistas y socialistas, ¿no? Desde la década de 40 a la década de 70, las actitudes sobre la democracia. Entonces, cada vez hay más, y me quedan cosas en el tintero, perdón, pero cada vez hay cosas, pero cada vez hay más cosas sobre el Partido Comunista, pero son de ahora, yo diría, de los últimos años. También, Adolfo, hay una cosa que uno podría decir. Pero te doy la razón, que el grado de investigación, la intensidad y la cantidad de las investigaciones sobre el Partido Comunista no tiene nada que ver con la importancia que tuvo el Partido Comunista en la izquierda y en general en la política de este país. Está como opacado por el momento del MPP. Seguimos estando en deuda con el Partido Comunista, aunque vamos achicando esa deuda. Claro, porque además también creo que había una cosa así, el Partido Comunista tenía esa cosa de decir más cerrado, ¿no? Absolutamente. Sin embargo, lo que acaba de decir Víctor, de que también se le cerraron sus compañeros del MLN, sí. Me choca con lo que yo te iba a decir, que del MLN hablaba todo el mundo quería contar sus historias. Claro, no todas las historias querían contar, ¿no? Pero había más apertura. Pero el Partido Comunista, más para adentro. Los comunistas escriben documentos, son escribidores. Escriben documentos largos, libros de tesis, digamos, ¿no? Sin embargo, cuando vas a conversar con ellos son increíblemente reservados. Es la cultura del secreto que es impresionante en el PSU. Me acuerdo cuando fui a hablar con uno de los dirigentes políticos más importantes del Partido Comunista del 85 para adelante, me dijo, Fito, todo lo que quieras, pero de los secretos del partido no voy a hablar. Otros no te lo dicen, ¿no? Otros ni siquiera te lo dicen. Me complicas el partido. Absolutamente. Los tupas son de escribir menos documentos, no sé si va a estar de acuerdo Víctor, pero los tupas son de escribir menos documentos, pero ¿sabes qué? Son más extrovertidos y hablan y cuentan, ¿no? Y a veces tenés ganas de decirle, por favor, no me cuentes más. Claro, también me estás poniendo nervioso. También hace a lo que es la estructura. El MLN nace en la clandestinidad, con una estructura muy horizontal. El Partido Comunista tenía una organización más vertical. ¿Quién de los comunistas habla sobre el aparato armado? Una estructura militar impresionante. ¿Quién de los comunistas habla de las finanzas? Yo pude acá presentar información sobre el famoso oro de Moscú, no porque algún comunista me lo contara, porque una rusa que vive en Chile, se fue después de la caída del muro, se fue a vivir a Chile, un buen día se mandó para los archivos del PECUS, ¿no? Y fue a mirar. A ver, el fondo obrero para la colaboración con los partidos obreros que había armado el PECUS, y está documentado toda la plata que el PECUS durante décadas envió a los partidos comunistas. Pero ningún comunista uruguayo te va a hablar del oro de Moscú. A lo sumo te van a decir, bueno, sí, recibíamos papel.
para los libros o para el popular. Y revelar esos secretos a veces no debe quedar tan bien, digo, adentro del partido. Claro, pero la gente que se fue tampoco los cuenta. ¿Sabes qué? Tiene que más que ver con el famoso concepto de tribus. Son mentalidades, son prácticas, son maneras de vivir la política distintas. Ahora, Adolfo, vos hablás del apogeo, de la crisis, de la construcción. El Partido Comunista decís, bueno, hubo una dictadura, Claro. Un golpe de Estado que en un momento el régimen dice apunta, bueno, ahora es con el Partido Comunista. Sin duda. Y sobrevive a eso. Y después sobrevive a algo que todavía pudo haber sido peor que para el partido en sí mismo que la dictadura. Pero Mucho decís, peor. Mucho peor. ¿Qué fue lo que peor que le pasó al Partido Comunista? Mirá, es un buen punto. ¿Sabés que, hablando de la gente que está estudiando el Partido Comunista, Federico Lanza, profe de Historia y que terminó su maestría en Ciencia Política, Y que colaboró para este libro. Durante la preparación de este libro me decía todo el tiempo, Fito, en verdad el Partido Comunista fue golpeado por el shock externo, la caída del muro, pero ya traía heridas muy profundas de la época de la dictadura. Y yo decía, sí, Fede, está bien, pero ¿sabes qué? Yo creo que el shock externo es más importante. Bueno, en todo caso, yo creo que el shock externo es más importante. Federico Lanza, colega, insiste en que el shock interno, las heridas, las secuelas dejadas por la dictadura fueron realmente importantes. Mirá, un libro que ayuda a entender la importancia de las secuelas y que lleva agua para el molino de Federico Lanza es otro libro, para mi gusto, súper interesante y súper útil, que es el de Juan Pedro Ziganda y otra gente, que se llama Nos habíamos amado tanto, que hacen muchas entrevistas que demuestran claramente hasta qué punto había heridas en el Partido Comunista en 1985, que venían del 73, que venían de por qué fulanito se fue al exilio y yo me comí la cana. Claro. ¿Por qué él se fue al exilio a tal lado y no a tal otro? Juan Pedro Ziganda, el dirigente sindical de AEU, Sí, el bancario. y pará, me estoy olvidando, Federico Martínez, Juan Pedro Ziganda y otro colega. Federico Martínez, un dirigente comunista Claro. que tenía Son mucha influencia en la estructura del Frente Amplio. Son excomunistas que hacen un libro muy bueno de testimonios que lleva agua para el molino de Federico Lanza, que dice, la crisis ya venía, el partido... Para poner imágenes, imagínate el Partido Comunista como un enorme edificio que recibe un viento huracanado en el 89, 90, 91, un viento fortísimo. Lo que dice mucha gente con razón es ya había grietas en los cimientos. No se veían, estaban tapadas capaz, pero las grietas eran muy fuertes. En fin, en todo caso, las dos cosas son ciertas. El viento de afuera fue dramático. O sea, el golpe recibido por el Partido Comunista de afuera fue un golpe de muerte. Con la caída de sus paradigmas. Claro, ¿sabes por qué? No solo lo que podía ser ayuda financiera, ayuda política. La ayuda financiera es lo de menos, porque además el famoso oro de Moscú era, yo qué sé, el 10% o el 20% del presupuesto. El Partido Comunista siempre se bancó a sí mismo fundamentalmente con sus propios recursos. Además había oro de Moscú. Sí. No, el problema está en la fe. El drama del Partido Comunista es que recibió un golpe en el verdadero corazón, en el cimiento. El cimiento era la fe, la profunda convicción que tenían los comunistas respecto a que el mundo y la historia les daba la razón. Parece gracioso utilizar el nombre la fe vinculada al Partido Comunista. ¿No? Pero es que no hay política sin fe. Vale para los comunistas, que es el caso, yo qué sé, más extraordinario, ¿no? Porque además hay tantas analogías, ¿no? Tantas analogías entre el comunismo y la religión. Tan es así que hay toda una literatura en el mundo que yo conocí algo gracias a un maestro como José Rila, que me dijo, Fito, tenés que leer esto. ¿No? Hay una literatura enorme que dice, hay que hablar de religiones políticas. Pero, en última instancia, ¿cómo podés hacer política sin fe? Los colorados no tienen fe, no tienen sus dioses, Ibayo y Ordóñez, ¿no? Y los blancos. ¿Cómo podés militar? ¿Cómo podés sacrificar en la izquierda o en cualquier lado? ¿Cómo podés sacrificar horas de tu vida, ¿no? Y de tu familia, y de tu trabajo, y de ganar plata? Claro, ¿no? Pero ahí, Adolfo, sin confiar en lo que haces. Adolfo, ahí hay una cosa que tiene que haber sido terrible. Digo, uno lo hablaba con... Es el militante comunista que decía, hace esa entrega personal, familiar, ¿no? Para algo que en un momento ve que se cae todo, ¿no? Se derrumba. Imagínate lo que es. Todos esos países. Digo,
uno dice, haberlo vivido, no nos dábamos cuenta cuando pasaba lo que significaba un drama, esa caída, ¿no? un drama, porque además es toda la vida, para mucha gente, toda la vida pensando, tengo razón. Pero tengo razón y todos los demás no entienden, no hay que explicarles, pobres, están atrasados ideológicamente. Mirá, el mundo va hacia el socialismo. Mirá, sí, hay problemas en los países socialistas, pero en realidad los agrava la propaganda imperialista, etcétera, etcétera. Imagínate que de golpe te cae la ficha, decís, ¿cómo? Entonces el mundo no iba hacia el comunismo, como decía Rodney Arismendi, cada vez que abría la boca. El mundo no va para ahí. Entonces, ¿qué? Entonces no tenemos razón. Entonces la teoría está equivocada. Entonces siempre estuvimos equivocados. Imagínate para la gente que había dado años, décadas, que había pasado exilio, prisión, tortura. Claro, lo curioso además es que pese a esa caída, el partido, en el caso concreto del Partido Comunista del Uruguay, logra rearmarse y seguir. Ah, porque la llama de la fe. Vamos a hacer una pausa, Adolfo, pero es cómo rearmarse y seguir. Porque uno decía, se acabó el comunismo, se acabó la casa matriz. Sí. Claro. ¿No? Cae la Unión Soviética. Sí. Es un fracaso político, económico, social. Se queda al descubierto violaciones a los derechos humanos. Era demasiado fuerte. Sin embargo, el Partido Comunista sigue vivo y sigue teniendo injerencia en la vida política. Y bueno, yo creo que es uno de los puntos fuertes de este trabajo mío, ¿no? Algo que todos más o menos sabíamos, este libro lo documenta. El Partido Comunista Uruguayo sobrevivió. ¿Sabes qué? Los que se fueron del partido piensan que el partido se murió o pensaban que el partido se había muerto con ellos. El Partido Comunista sobrevivió, se rearmó y hoy es uno de los partidos más importantes, no electoralmente, pero en otros términos, en otros sentidos que los podemos ver, ¿no? Y en otros sentidos es uno de los partidos, sigue siendo uno de los partidos más importantes de la izquierda uruguaya. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando con Adolfo Garcé sobre este libro, La política de la fe. Este libro que habla sobre el Partido Comunista, sobre cómo salió el Partido Comunista de esa crisis, de cómo se pudo recuperar. Y estamos hablando en unos minutos de este otro libro de Víctor Estradé, que está esperando aquí y que está escuchando a Garcé, que también después le vamos a preguntar algunas reflexiones sobre este tema, que lo vemos que lo está siguiendo con mucha atención. Con Adolfo Garcé, con Víctor Estradé. Breve pausa, ya volvemos. Hay más claves políticas aquí por NSTV. Seguimos en Claves Políticas por NSTV, estamos con Adolfo García hablando de la política de la fe. ¿Quién pudiera tener fe? Dice. Sí, decía recién. ¿Quién pudiera tener fe? Yo que me he transformado en un ateo y le robo la expresión, ¿no? ¿Cómo es este publicista que trabajó con el Pepe Mujica? Bernaza, el Pancho Bernaza. Pancho Bernaza, Francisco. Sí, le escuché un reportaje maravilloso. Dice, yo soy un ateo político. Yo soy un ateo político. Lo cual no quiere decir estar contra los partidos, todo lo contrario, ¿no? Pero cuando perdés la fe, ¿no? Qué lindo que es tener fe. Qué lindo que tener fe. Y qué lindo es no tenerla, ¿no? Qué lindo es creer en los Reyes Magos. Claro, es precioso. Y qué lindo cuando te das cuenta que no existe. ¿Vos se lo atribuís a la fe esta reconstrucción que hizo el Partido Comunista después de ese año 91? ¿Que podría ser en teoría fatal? Sí, es la fuerza de la doctrina. Para mí es muy lógico. ¿Cómo no entender que la gente que creyó mucha gente que creyó tanto en sus propias ideas, en sus doctrinas, en su ideología, que le tenía tanta fe a sus ideas, cómo no entender que siga encontrando maneras de creer? A mí me parece increíblemente humano, perfectamente explicable. El secreto es renovarse. Y capaz que tienen razón, yo qué sé. Claro, pero Fito, acá estás hablando de que es normal que la gente siga creyendo en sus ideas además ideas que creen fundamentadas en un enfoque científico. Claro, pero Fito, vos estás hablando de acá, cae la Unión Soviética. Ese fue el peor golpe, ¿no? Agosto del 91,
ese segundo semestre del 91 fue letal. Acá, en la política local, se van todas las principales figuras que uno tenía identificado con el comunismo. Sí. Quedan otros que tienen que reconstruir, Sí. con menos herramientas, con menos capacitación, con menos preparación, con menos trayectoria, un partido para levantar una bandera que a nivel del mundo se les había caído. Claro, sí. Pero ¿Cómo no se hace eso? Se hace desde la convicción. Pero no pasó solo en Uruguay. En Chile ahora hay diputados comunistas. Camila Vallejo es comunista y es diputada. Y en Portugal los comunistas siguen siendo fuertes y en Francia también. Y mirá lo que pasa en Grecia o mirá lo que pasa, sobre todo en Grecia, la fuerza que tienen los comunistas que cambiaron de nombre pero siguen siendo comunistas. Ahora, pero es decir, son comunistas con cuando matices tenés fe, respecto. cuando tenés convicción en tus ideas y cuando, como los comunistas tenés una ideología tan rígida, ¿cómo no seguirla reproduciendo? A mí me parece lógico. También me parece lógico que mucha gente se haya ido. Hay que ayornarse de todos modos, ¿no? Y el Partido Comunista toda la vida tuvo esa capacidad de mantener la doctrina y adaptarse a las circunstancias, ¿no? Es un partido rígido, pero al mismo tiempo que se permite ciertas flexibilidades, ciertas concesiones. Estábamos viendo imágenes Sin de duda. Rodney Arismendi, que muere en el año 89. Diciembre del 89, otro golpe letal, porque, ¿no? Fíjate vos, pobre Partido Comunista, se va quedando sin la fe y se queda sin el hombre que podía invitarlos a seguir creyendo, que era Rodney Arismendi. Que era el hombre Dos que había- golpes en uno, Sí. con 3 meses de diferencia, y 2 años después, 1 año y medio después, se cae la URSS. Y ahí- es un milagro que siga vivo. Y ahí le el toca, PSU. le toca el viaje duro a Jaime Pérez, ¿no? Que también lo veíamos recién en la imagen. Claro, Jaime Pérez y los renovadores que hicieron un enorme esfuerzo por conciliar la tradición y las viejas ideas con ideas nuevas, una apertura hacia la democracia, una apertura hacia el debate, ¿no? Una apertura hacia el resto de la izquierda distinta, y le fue muy mal, porque eso es otra lección, no del Uruguay, de todo el mundo, ¿no? Es muy difícil partidos muy ideológicos moverlos, muy difícil. Y mira que en el Frente Farabundo Martí siguen controlando la interna los ortodoxos. Y Adolfo. en el Frente Sandinista pasó durante años lo mismo, hasta que Daniel Ortega se quedó con el Frente Sandinista y lo transformó en su propio partido. Claro. Pero ahí tuvo una mutación muy importante. Pero digo, viendo el tema del Partido Comunista y la investigación que vos hacés para el libro, digo, y con el análisis político de la cuestión de coyuntura permanente, ¿no? Decís, bueno, esto que estamos viendo ahora, son coletazos de aquel gran partido que sufrió eso, que logró reconstruirse, pero no va a seguir siendo el partido fuerte que era. Es un partido que va a seguir teniendo incidencia importante en la izquierda. El último Congreso del Frente Amplio tuvo una militancia importante del Partido Comunista, pero estamos viendo un partido que va a tener proyección. Mirá, lo primero es anotar la fuerza que ya tiene. O sea, en el Congreso del Frente Amplio el año pasado, alrededor de la tercera parte de los congresistas eran comunistas. Tercera parte del Congreso que toma las principales decisiones del principal partido político del Uruguay. ¿Qué te parece? ¿No? En el movimiento sindical, la minoría mayor no tiene la mitad más uno como antes del golpe de Estado o como en el año 89, pero la minoría mayor son dirigentes comunistas. Yo te diría, y los dirigentes más conocidos, ¿no? Estamos hablando de Óscar Andrade, el de la construcción, estamos hablando de Marcelo Abdala, estamos hablando de Juan Castillo, una figura fundamental, yo diría desde la crisis del 2001, de la marcha Punta del Este para adelante durante 10 años, una figura fundamental del movimiento sindical. Entonces, en el movimiento sindical muy importante, en el Frente Amplio muy importante, electoralmente, no voy a decir irrelevante, porque tienen un senador fundamental, y además es la Intendencia de Montevideo, y además un ministro. Entonces, no es poco poder el que tiene el Partido Comunista. ¿Logrará crecer un poco más? Yo qué sé. Ahora que apareció una figura extraordinaria como la de este dirigente sindical, al cual diría Que que... además viene con el peso de lo que ha sido el crecimiento de la construcción, el crecimiento de los afiliados. Diría que Óscar Andrade, en lo particular, gracias al extraordinario reportaje que le hizo un extraordinario periodista, que es el amigo Gerardo Tagliaferro, hizo un reportaje maravilloso en sus 40, gracias a eso varios de nosotros hemos empezado a prestarle más atención, pero es una estrella en ascenso. Si le dan cancha, si los comunistas le dan cancha a ese hombre, ¿qué pasa? Mujica lo ha elogiado mucho, además. Claro. Parece que es una fiera. En la Cámara de Representantes es un tipo también muy respetado, en sus pequeñas incursiones. Es decir,
yo no descarto que el Partido Comunista, si aparece un caudillo popular, como aparentemente al estilo del, no sé, del viejo dirigente Enrique Rodríguez, para ponerte un ejemplo, parece ser este dirigente Oscar Andrade, ¿no crecerá electoralmente el Partido Comunista? Si el MPP se cae, en la estrategia, ¿qué le conviene? Si el MPP se cae, ¿no se lleva algún voto el Partido Comunista? En la estrategia, al Partido Comunista, ¿qué le conviene? Porque digo, uno ve que se está armando eso del G8, Grupo de los 8, un espacio mujiquista. Sí. Para el Partido Comunista eso no está muy afín, ¿no? El Partido Comunista lo que ha hecho con aliados ha sido con aliados chicos que siempre los controlaba, ¿no? Frente Izquierda Liberación, Democracia Avanzada, eran espacios de alianza, pero el Partido Comunista era el uno. Sí. Acá... Sí, pero a mí me parece que es interesante esto que está pasando con el Grupo de los 8, porque digamos que el Partido Comunista creo que se dio cuenta que precisa aliados en el centro del Frente Amplio. Simplificando el Frente Amplio, si lo ves como un sistema político en sí mismo, ¿no? O un sistema de partidos en sí mismo, tiene un ala derecha, que es el Frente Libre Sereño, y tiene un ala izquierda, que es el Partido Comunista de MP, y un centro, que es Compromiso Frente Amplista, la vertiente artiguista, Darío Pérez, yo qué sé, ¿tá? Que es lo que yo le llamo los neodesarrollistas. Neodesarrollistas. O neoestructuralistas, para ponerlo en etiqueta. Es el centro. Lo que está pasando es una alianza entre la izquierda y el centro del Frente Amplio contra a la derecha del Frente Amplio, que es el Frente Libre Sereño. Los comunistas están pactando, y pactaron en el Congreso. En el Congreso hace 5 años habían pactado solo con el MPP, ahora pactaron con los otros. Claro. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que si no se alían estos dos sectores, no pueden frenar la hegemonía declinante, pero hegemonía al fin del astorismo. Tratar de equilibrar un poco para el otro lado. Exacto. Y probablemente, no sé si hay un cambio en la política de alianza, pero por lo menos de afuera parece que hay una intención de cooperar más con esta ala neoestructuralista. Ahora lo vamos a hablar con Víctor Estradet, ¿no? Pero alianza entre comunistas y Tupamaro suena tan raro para la historia de la izquierda, ¿no? Espectacular, claro, porque Tom y Jerry, ¿no? El Partido Porque digo, Comunista... mucha gente que no conoce la historia de la izquierda, muchos televidentes no saben, a veces esa cosa generalizar, decir, los bolches, los zurdos, y poner en una misma bolsa a comunistas y tupamaros. Mirá, lo dice muy bien Ana Laura en el trabajo sobre Tribu, ¿no? Y el Pepe Ril ha insistido mucho con esto, y es una idea muy vieja, diría, es una idea muy vieja para todos los que creemos que los actores forman parte de un sistema. Y que un sistema no es la agregación de actores, son las interacciones entre los actores. Vos no podés explicarte, como muchas veces explicó gente como, no sé, Caetano, Rila, Romeo Pérez, no puedes entender los colorados sin los blancos y los blancos sin los colorados. Claro. Hay una cosa especular. No puedes entender la política uruguaya desde el 95 al 2004 sin el juego entre Tabaré Vázquez y Danilo, sin esa polémica, ¿no? Uno se movía para un lado, el otro para el otro, y cuando se cruzaban los dos, ¿no? Y no podés entender la creación del MLN y la identidad política del MLN sin reparar, sin entender la identidad política de los comunistas, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay una polémica. Los comunistas se volvieron un poco más tupamaros y los tupamaros se volvieron un poco más comunistas con el paso del tiempo, ¿no? Los tupamaros se volvieron un poco más comunistas, entraron al Frente Amplio, abandonaron la cosa de la lucha armada, se plegaron a la vieja estrategia de la acumulación de fuerzas, ¿no? Que tanto habían denostado, ¿no? Y los comunistas se volvieron un poco más tupas porque son menos monolíticos, homogéneos y yo diría quizá verticalistas, son un poco más discutidores. Los congresos del Partido Comunista ahora muestran diferencias interesantes. Fíjate que el año pasado, ¿no? Los tabarecistas fueron mayoría, pero hubo un ala constancista fuerte, ¿no? Y que abrió la boca. Eso era una discusión impensable. Eso era impensable en el viejo Partido Comunista, en los tiempos de Ronnie Arismendi, ¿no? En todo caso, hablaban en los boliches. En el mejor de los casos. Y ¿sabes qué? Y es un Partido Comunista en donde la palabra del secretario general pesa mucho menos. Quizás también porque no han encontrado, o sea, han logrado reconstruirse y salir, pero no han encontrado una figura como pudieron ser antes. Digo, no Está sé, muy bueno. Si mirás para atrás, pensar en un Eugenio Gómez, pensar en un Ronnie Arismendi. Son las dos cosas, ¿no? Yo creo que hay un aprendizaje respecto a lo que les pasó, porque lo que les pasó fue que en determinado momento la mayoría de dirección propuso disolver el Partido Comunista. Tus dirigentes dicen, che, el boliche hay que cerrarlo, no da para más.
Eso fue un golpe tremendo. Esto está escrito en documentos del propio Partido Comunista. El golpe que significó para la confianza de los militantes comunistas en la dirección. Que la dirección defeccionara. Que la dirección dijera, muchachos, cerramos el boliche. ¿Cómo? ¿No? Entonces, ha llevado mucho tiempo reconstruir la confianza en la dirección. Y lo otro es, ¿qué pasa el día que aparezca algo parecido a Ronnie Arismendi? Eduardo Lorie tiene cosas parecidas, ¿no? El estudio, la teoría, los clásicos, expresa la fe, expresa bien, para mi gusto expresa bien la fe, para mí Eduardo Lorie es perfectamente consistente con la tradición comunista. A mí no me cuesta explicarme un Lorie en el Partido Comunista, me parece que es un dirigente comunista prototípico, que obviamente no tiene el brillo de Ronnie Arismendi. Y quizá por eso no tenga la misma, o también por eso, agregado el otro asunto, ¿no? También por eso no tenga el mismo grado de consenso o de prestigio o de respeto, de autoridad adentro del Partido Comunista. ¿Qué pasa si aparece algo parecido a Ronnie Arismendi? No sé. Claro, lo que pasa es que ahí es como que se quemaron, es decir, la dirección, es decir, se quemaron con leche. Y la segunda línea, y digo, entonces, sí. Es así. Fíjate que la inmensa mayoría de ahora, los principales dirigentes dijeron hay que cerrar el boliche. Fito, en los sindicatos, cuando mirás ahora las figuras emergentes, son dirigentes sindicales. Pese a ese derrumbe, en los sindicatos los comunistas siguieron fuertes. Claro. Y ahora con los consejos salarios... Y siguen hasta el día de hoy. Pero mirá, es que las bases sociales del Partido Comunista, ahí a mi libro le faltó un poco de sociología política. Las bases sociales, las bases barriales, el arraigo popular del Partido Comunista, que era un partido de masas, un partido gigantesco, en términos proporcionales, en términos de proporción, el Partido Comunista es tan importante en Uruguay como fue el Partido Comunista francés en Francia. Un partido enorme, muy arraigado. Entonces, ese partido se derrumbó la estructura, pero la cultura comunista siguió latiendo en los barrios, siguió latiendo en los sindicatos. Mirá, esto me lo contó Marcelo Abdala. Marcelo Abdala decía, mirá, el partido se había derrumbado, no había contacto con la dirección y los comunistas de la UNRWA se seguían reuniendo. Mantenían ese fueguito vivo. ¿No? Exactamente. No sabías dónde estaba la casa, no había casa central y tampoco funcionaba la dirección del PSU acá. O no tenía contacto. Pero los comunistas se sabían comunistas, se reunían, coordinaban y de ahí, por ejemplo, salió Marcelo Abdala. ¿Qué te parece? Los metalúrgicos... El arraigo social de ese partido, ¿no? ¿Perdón? Los metalúrgicos es un sindicato que creció mucho últimamente, claro. ¿no? Igual que con una enorme tradición comunista. Y la construcción no te digo nada. Con dirigentes que terminaron mal, como un Rosario Pietrarroya, que fue una figura clave en el comunismo metalúrgico, claro. Y que terminó prácticamente expulsado, ¿no? Un final muy triste. Un dirigente... Yo creo que lo que muestra es claro. Yo creo que lo que demuestra el renacimiento de los partidos comunistas en muchas partes es que no solo es la fuerza de la fe, es la potencia del arraigo social que tenían estos partidos. En Chile pasa lo mismo. Fíjate vos las cosas que vivieron los comunistas chilenos, en todo sentido, en la represión. Sí. Lo que pasó en Chile fue infinitamente peor. Los errores cometidos por los comunistas chilenos cuando armaron el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, ¿no? Los atentados contra Pinochet que se salieron mal y todo aquello, quedaron excluidos de la coalición gobernante excluidos por un sistema electoral además muy perverso, ¿no? Que castiga mucho a la minoría. Y sin embargo se las ingeniaron para sobrevivir y fueron protagonistas fundamentales de toda la movida en el movimiento universitario. Y en otros países, insisto, hay que ver lo que pasa en Portugal, hay que ver lo que pasa en Grecia, hay que ver lo que pasa en Francia. Los comunistas están ahí. Tiene que ver con la fe y tiene que ver con el arraigo social. Falta un poco de sociología política. ¿Los otros partidos políticos tienen para aprender de los comunistas? Y bueno, ¿y qué? Y bueno, yo diría que sí, ¿sabés qué? Creo que no hay un militante más abnegado en la historia de la humanidad, para exagerar un poco, que el militante comunista. No hay. Y sin esa militancia no hubieran construido el edificio que construyeron y el arraigo popular que todavía siguen teniendo, sobre todo en los sindicatos. Daría para hablar mucho más, pero en este año te vamos a estar convocando para hablar de la coyuntura. Bueno, y ahí sí siempre y cuando podamos, con mucho gusto. Nada, sabemos que es un año difícil para todos, pero siempre nos va a interesar. Con mucho gusto, gracias por el interés. Muchas gracias por haber estado, Adolfo. Bueno, con Adolfo Garcés hablamos de la política de la fe. Ahora vamos a ir a hablar con Víctor Estradet sobre
Memorias del Negro Pedro. Eso luego de una breve pausa aquí por NSTV con más claves políticas. Ya volvemos. Seguimos en Claves Políticas con Horacio Baroli hoy, hablando de libros de la política uruguaya. Recién hablábamos del Partido Comunista, ahora vamos a hablar de qué libro. Vamos a hablar de Memorias del Negro Pedro, los tupamaros en la Revolución Sandinista. Tenemos a la autora, Víctor Estradet. Víctor, el que lee el libro se queda con esa sensación. Bueno, hay un repaso muy exhaustivo de tu infancia, de tu vida en el cerro, en la teja, tu época de canillita y demás. Hay mucha cosa vivencial. Pero también hay como un dejo de nostalgia y hay una sensación de que hay una pregunta que se repite, que el ser humano, ¿qué ser humano no comete errores en el transcurso de su vida? Sí. ¿Fue un error? ¿Cometieron errores? Y yo pienso lo que trato de reflejar en el libro, digo, primero que un revolucionario no es perfecto. Y lo otro es que la vida, es decir, es como un laberinto, vas caminando y hay cosas, surgen obstáculos, a veces tenemos que tomar decisiones, a veces son decisiones rápidas, a veces son decisiones equivocadas, a veces son acertadas. Y esa es la historia del ser humano. Y lo que trato de pasar el mensaje de que, bueno, los que quisimos cambiar un sistema burgués por un sistema más justo, fuimos seres humanos, con virtudes y con errores, ¿no? Víctor, tu libro se concentra en episodios que no eran conocidos, pero habla de tu historia de vida. Es decir, ¿qué te llevó a entrar en el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros? Y me llevó a toda una situación histórica que en aquel momento estábamos viviendo. Yo era de un barrio combativo como es La Teja, ¿no? Y estudiaba en el Liceo del Cerro. ¿Eras licial? Era licial y vendía diarios, ¿no? Y hubo un momento que fui panadero y vendía diarios. Entraba a las 4:30 de la mañana y a las 12 y algo salía para estudiar al liceo. En aquel tiempo era piloto, el único liceo que había era en el Liceo del Cerro. ¿En tu familia eran militantes políticos? Mi padre era del Partido Comunista. Mi padre del Partido Comunista. Y bueno, y mi hermano, es decir, también sigue los pasos de los tupamaros, primero que yo, ¿no? Porque tenía más edad que yo. O sea que más de la mano de él. Lo de tu hermano influyó. Un poco sí, influyó, y también la figura de un compañero de Alberto Iglesias, que era el compañero que andaba con él, y hubieron cosas positivas que las adherí a mi personalidad, ¿no? Es decir, me sirvieron como ejemplo en un barrio como ese, que un poco es lo que dice Lenin, uno, digo, defiende la posición que ocupa. Claro. Y en aquel momento era, es decir, un barrio muy floreciente, de obrero, tanto el Cerro como La Teja. Había curtiembre, había frigoríficos, había otra educación y otra ética en la vida. Digo, yo vendía los diarios y dejaba los diarios así, me subía al ómnibus, volvía, digo, la gente que pasaba te dejaba el dinero exacto, el coso, digo, dejaban los litros de leche en la puerta, nadie te los robaba. Nadie tocaba nada. Digo, es un contraste con lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, trato de pasar ese mensaje de cómo era la gente en aquellos tiempos, ¿no? La ética, los ladrones, me acuerdo, había una banda que nosotros estábamos en un club que se llama Concordia, que ya no existe, como los tipos iban y robaban en Pocito, en Malvin, todos esos lugares de dinero, y ahí venían y compartían con nosotros, pero jamás te robaban en el barrio. Digo, había, lo que dice el Pepe a veces, había una ética hasta entre los ladrones, que se perdió totalmente, ¿no? Digo, se perdió, lamentablemente. Ahí ingresaste en el MLN siendo muy joven. ¿Y cómo la pasaste esa situación? Porque tenía una cosa muy romántica, esa cuestión de Robin Hood, pero también se pasaban cosas duras, feas, bravas. Y sí, pienso que te chocás, es todo muy romántico, pero te chocás con la realidad. Digo, la primera vez que fui preso, yo estuve preso con Rubén Sassano, un compañero que ya falleció, y fue muy dura la tortura que le hicieron a él. Yo era menor y a mí me hicieron submarino seco y me golpearon, digo, un día nomás, porque era menor. Y me asusté bastante, digo, ahí pasás a la práctica, ¿no? Así, lo romántico ahí se vuelve jodido, porque digo, viene el comisario Macchi y me dice a mí, dice, no se te va a parar más el poroto, porque te vamos a dar picana donde sea y no sé cuánto, y parate cuando te hablo. Y ya yo no podía pararme por la paliza que me habían dado.
Y digo, ahí es cuando vos ves y empieza en tu mente a pensar si vale la pena lo que estás defendiendo, ¿no? Pero vos a decir la primera vez, o sea, quiere decir que pese a eso vos dijiste, vale la pena el riesgo. Y pienso que sí, incluso, digo, yo conocía un local de los Tupamaros en ese momento, y hubo un compañero del BKTSA que se quedó ahí, que también falleció, ¿no? Se quedó ahí y no se fue, sabiendo que ya ellos, es decir, los Tupamaros, tenían sus contactos dentro de la represión y sabían que me estaban interrogando. Y ese compañero no se fue. O sea que si vos cantabas, él caía. Y sí. Y no cantaste. Y no canté, por suerte. Pero me asusté bastante. Hay una cuestión de, en la medida que vos vas relatando, se ve constantemente este tipo de señales que marcaba Nelson. Parece que fuera hasta vocacional lo revolucionario. ¿Lo sentís un poco así? Y yo lo siento así. Lo siento así porque pienso que hay muchos pobres en el mundo, que hay que hacer algo por ellos. Y pienso que hay compañeros que podemos estar un poquito más claros en ese sentido, y es el deber de ayudar mientras las fuerzas den, ¿no? Tengo 62 años, mientras dan, ayudo. Después volví a la guerra en Nicaragua y también ayudé en el proceso de cuando dieron el golpe a Chávez en Venezuela, porque me sentía que era justo ayudar a ese proceso. Y esa es mi idea, digo, cuando volví el 23 de enero porque había ganado el Frente Amplio, pensaba que podía aportar algo. Y o sea, volviste al Uruguay cuando gana el Frente Amplio. Sí, cuando gana el Frente Amplio. Digo, pero para abreviar, y así nos concentramos más. Pero digo, de aquella época, sí, tuviste preso joven, saliste, pero después volviste a caer y participaste en acciones importantes del MLN. No, la acción importante que participé, que la rescato incluso como un movimiento de masa que hizo el MLN y que salió muy bien, fuera del Tejazo. Participé en otras acciones. Que era cuando que la más destacable. Cuando la fuga en Punta Carretas, hacer el factor distracción para la policía. Operación Tero le llamamos, ¿no? Viste que el Tero avisa anulado que está ahí, pero realmente el nido está Cuando ustedes hacían esa operación, ¿sabían que eso que estaban haciendo era...? No sabían. No sabíamos, porque en ese momento yo destaco ahí, es decir, existía una cuestión que era el principio de confianza política en la dirección, ¿no? Es decir, todos los compañeros que nos movimos ahí sabían los dirigentes que dirigían la operación, pero la mayoría no sabíamos nada de lo que estamos haciendo. Sin embargo, fuimos a una operación, nos arriesgamos la vida o estuvimos ahí. Y al otro día te enteraste al otro día, que habían salido con mucha alegría, siempre. nos dimos cuenta para lo que era, ¿no? ¿Para qué era? ¿Y qué te tocó hacer ese día? Ese día me tocó, es decir, organizamos en el cerro, me acuerdo, tuvimos cuartelado todo el día y vino un compañero que se llama Stalin, que no sé, tengo la duda si es el presidente de Cerro ahora, no sé si es ese. Pero que Rubén Sassano lo había mandado, ¿no? Para integrar. Y habíamos como 70 compañeros metidos adentro que no podía salir nadie, no existía celular ni nada de eso, pero claro. no podía salir nadie. Y haciendo molotov, ¿viste? Se hicieron 800 molotov ese día ahí. Y me dijeron a mí que le dijera al compañero que lo desestimulara, ¿viste? Porque no podíamos chequearlo en ese momento, si era verdad, si lo mandaban, quién era bien, yo no sabía bien. Hay otros compañeros me dijeron, no, la cagaste porque el loco era tremendo tipo. Y tuve que enfriarlo a tipo, diciendo, no, acá no hay nada, vos acá no ves que no hay nadie. No lo hice para hacer nada, para todo el mundo escondido ahí. Claro. Y no podía salir nadie. Bueno, transcurrimos cuartelado todo ese día y por la nochecita empezamos a salir con bolsas con molotov, 3 o 4 molotov cada uno, con bolsa de papelito regalo, la envolvíamos, ¿no? Y tomando el ómnibus, nadie usó vehículo, nada. Y nos fuimos concentrando en diversos puntos. A lo largo del primer ómnibus se quemó en Gobernador del Pino y Carlos Miguel Ramírez. Era justo un ómnibus de Cusa. En aquel momento también... Iban tirando las bombas molotov en distintos lugares. Sí, íbamos incendiando ómnibus. Incendiando ómnibus. En aquel momento había también mucho enfrentamiento entre la Cusa y los estudiantes, porque por el aumento del boleto y todo. Boleto. Entonces tampoco nos dolía mucho quemar ómnibus la Cusa, que me perdone ahora este compañero. Ahora lo tenés de amigo. Histórico, ¿no? Entonces se quemaron como 12 ómnibus, porque la cuestión era que la represión se fuera al lugar. Entonces estaba todo muy bien organizado, no hubo ningún procesado. Ahí participaron entre 250 y 300 militantes. Había, me acuerdo, gente que se dedicaba a pegar a las luces y había otros que tiraban Miguelito en la bocacalle. Se pincharon 60 vehículos, que aquel momento se llamaba chanchita, no sé claro. qué edad tenés vos, pero... Sí. Digo, que le llamaban chanchita. Yo soy joven, pero recuerdo. Y los milicos se quedaban al lado del vehículo porque no sabían qué estaba pasando, no se daban cuenta si era un golpe de Estado, que una rebelión, qué era, ¿no? Una insurrección. Y la tarea era estar la mayor cantidad de tiempo posible, copar la teja, por lo menos la avenida, y seguir hasta el cerro. Lo entendíamos nosotros así, los militantes del cerro.
Pero al llegar ahí a Calera Huérfana, una cuadra antes de Puente Mantanoso, hubo un titubeo, una discusión, porque la gente de La Teja, del otro lado, tenía otras orientaciones, de seguir hasta ahí nada más. Y nosotros discutiendo de que era hasta allá. Y en eso llega una chanchita y se para ahí en la puerta del puente ahí y empieza a ametrallar, los tipos a reventarnos a balazos. Y ahí, bueno, la discusión se zanjó con la práctica, hubo que empezar a replegarse, porque había pocos compañeros armados con armas cortas que habían ido como de autodefensa. Víctor, y ustedes hicieron toda esa bulla ahí, la policía se distrajo y se fugaron 100 y pico de presos, Sí, ¿no? sí. ¿Y cómo te enteraste? ¿Al otro día? Grande, fue una de las satisfacciones más grandes. Sí, Fue empezamos a entrar por la como radio una Copa y todo. Libertadores. No, fue una cosa... ¿Sos de Nacional o lo tenés por el Frente Amplio eso? No, esto lo tengo por Cuba. Ah, por Cuba. Ah, por Cuba. Lo que pasa no se veía de ese lado. Sí, la gente se confunde. A veces alguno, Peñarol la otra vez me provocó uno y... Claro, no tenía nada que ver. digo, Claro, pero digo, lo sentiste como un gol cuando que te enteraste por la radio. Sí. Ahí supiste que lo que te estabas haciendo era para eso. Sí, por la tarde fuimos, incluso yo cuento en el libro, ¿no? Yo me junté con los compañeros míos del barrio ahí, cuando fue terminando, ponerle a las 9 de la noche, ya me metí entre la gente. Aunque eso siguió hasta las 12 y pico, había tiroteo y todo. Y me junté con la gente mía. Entonces, escuchábamos anécdotas, ¿no? Me acuerdo que se había un comando de la Sacha y alguien intentó, se perdió el comando de la Sacha, ¿viste? Creo que quedó una chita por ahí y le agarró un pelado que era el compañero que nos había dirigido todo, ¿no? Entonces decía, no, anda con una ametralladora, decía, el pelado anda con una ametralladora, era cómico, ¿no? El pelado tratando de romper árboles y no, digo, el comando de Sacha se perdió. Eso no funcionó, ¿viste? funcionó. Pero la gente contando que había un pelado con una ametralladora, ¿no? Y nos cagamos la risa porque decíamos, no. Claro, no, el pelado estaba con otra cosa. Víctor, vino de toda esa época, estuviste preso. ¿Cuánto tiempo estuviste preso? No, pero yo cuando Ahí- estuve preso, estuve 2 veces preso. Y ya te por fuiste al averiguaciones. exilio. 7 días con eso de Rubén Sassano, Está bien. que denunciamos las torturas esas. Incluso fuimos a una comisión, que en aquel momento estaba Michelini, Sí, Álvaro eso, Rubal, todo eso. en plena Y, democracia. seguro, en plena democracia. Víctor, te fuiste al exilio y ahí pasaste a ser el negro Pedro. Sí. ¿Cómo llegaste a la revolución sandinista? Bueno, hay un momento en que el MLN se divide en Cuba y en Buenos Aires y acá también, ¿no? En donde nosotros hacemos un análisis, algunos compañeros, de base todo, de que venían los compañeros acá y caían en cana, ¿viste? O en cana, o lo desaparecían, o los mataban, ¿no? Y entonces se divide en 4 grupos, se divide en los renunciantes, que es Marcelo y el Bazooka, le decíamos nosotros, el Turco Amir, me falta uno más por ahí, pero... Por ejemplo, los renunciantes, que eran gente que como que cuestionaban la lucha armada, ¿no? Y hablaban de crecer en la clase obrera, hablaban muy bien desde el punto de vista marxista, ¿no? Después otro grupo que estaba con el Beto Farero Montes de Oca, que era la tendencia proletaria, creo que Cutelli estaba también ahí. Andrés. Y se dividieron entre otro grupo más. Y después había otro grupo que era los peludos, ¿no? Que le decíamos nosotros, que era Bentín, Altaliba Castillo, los dos desaparecidos en Buenos Aires, Bandera Lima, que falleció pero que fue a parar a México, y el Cholo González, que cae en un tiroteo ahí en camino a las tropas y se hace el muerto, lleno de sangre ahí, se hace el muerto y puede sobrevivir hasta que viene la ambulancia. Pero bueno, los 4 dirigentes de eso son eliminados de la escena política, ¿no? Hay algunos compañeros de ese grupo que entran al Uruguay, en aquel momento, estamos hablando del 78 por ahí, y parte del 79, y en aquel momento había como un boom de la construcción, había cierta prosperidad para el pueblo uruguayo, y bueno, no pueden reclutar a nadie, no pueden crecer y salen otra vez, algunos hacia Europa, otros hacia Venezuela, que se mueven por ahí, y nosotros seguimos allá. ¿En El dónde? cuarto grupo ¿Vos dónde somos estabas? nosotros. El cuarto grupo somos nosotros, la gente que decide quedarse en Cuba. En Cuba. Entonces, eso un poco mirado por los compañeros que se iban, quedamos como unos garquetas, ¿no? Porque dice, este loco no quiere más nada. Pero realmente éramos compañeros que habíamos pedido para colaborar en la guerra del África, colaborar en otras guerras, porque aparte sabíamos el camino, pero no habíamos ya descartado que no confiamos en ningún dirigente para venir acá a pelear. Pero seguimos buscando otros caminos donde poder ayudar, porque en Cuba es un pueblo muy internacionalista. Entonces, en aquel momento Cuba ayudaba en varios lugares, en el África, por ejemplo, en varios países. Y eso lo vivís diariamente, ¿no? Para un cubano cuando viene victorioso de una misión, una semana los tipos
pasan tomando y bailando, ¿no? Y toda la familia, todo el pueblo viene, el barrio viene a aplaudirte, a reconocer. La contribución a revolución en otros países. Haber sido internacionalista, ¿no? Entonces es muy importante para Víctor, los y cubanos. ahí es donde finalmente es el paso previo a ir a Nicaragua. Pero, ¿por qué esperar a contarlo hasta ahora? ¿Por qué no contarlo antes? Sí, yo en el prólogo más o menos pongo algo de eso, de que en el 2008 creo que es que Fidel hace el libro La Paz en Colombia y narra otras cosas de Colombia ahí, pero le dedica dos o tres páginas a lo de Nicaragua, ¿no? Entonces ahí él dice que había uruguayos entrenándose en Cuba, había guatemaltecos, y que con la colaboración de toda esa gente se crea el Frente Sur, que era un poco, que es muy importante, dice él, ¿no? Para haber ganado la guerra en Nicaragua. Y la evaluación que hacemos todos de los uruguayos, y digo, eso es como una ventana de permiso, ¿no? Sí. Porque él me preguntaba fuera de cámara, ¿no? De que es decir, hay como una discreción dentro de nosotros. Yo escuchaba al compañero con la discreción de los partidos comunistas. Del Partido Comunista. Y hay como una discreción, es decir, porque de los Tupamaros murió gente en El Salvador, el caso de Eduardo Rosado, un compañero de La Teja, obrero del BAU, murió en la guerrilla. Valentín, que no tengo el nombre legal, que murió en Colombia. Digo, en Chile murió Ferreira con el MIR. Digo, hubieron compañeros Tupac que Víctor, estuvieron en todos lados, ¿viste? Esta experiencia que vos contás acá y que los televidentes lo pueden leer en el libro, un libro que se ha vendido muchísimo, ¿no? En la Feria del Libro fue uno de los libros más vendidos, Memoria del Negro Pedro. El que lo quiere leerlo, acá lo tiene en detalle. Pero vos cuando lo quisiste contar, muchos de tus compañeros te fracasaron la respuesta. ¿Por qué te parece que no quisieron contar esto? Porque vos sentís orgullo de esto que se hizo. Sí, sí. Y yo pienso que es un hecho histórico que hay que transmitirlo a los jóvenes. Incluso tengo la satisfacción de que hay gente, por ejemplo, de La Teja, que está leyendo el libro, como es el caso del alcalde, Gabriel Otero, y lo lee también con sus hijos. Y porque es un poco rememorar aquello de La Teja. Y también rememorar que hubiera un compañero, una generación joven, que pensó que era justo ir a defender un pueblo, ¿no? Como el de Nicaragua, que luchaba contra un dictador, ¿no? Cuando ves Nicaragua hoy, ¿ves que valió la pena aquello? Yo pienso que la lucha siempre vale la pena, que es gradual. Los avances son graduales. Hoy luchamos, en Uruguay también luchamos. Sin embargo, hay cosas que a mí no me llenan, que me parece que, no morimos por esto. Yo pienso que los compañeros que murieron no murieron por esto. Porque nos estamos manejando con todo el sistema capitalista, hay cosas que por burocracia, por esto se hacen lentas, yo qué sé. A mí me da pena que el Pepe habló de una universidad en la mitad del país y ya falta un año para que termine el mandato y no se termina de lograr. Y yo digo, hay cosas que a lo mejor... Ahora, eso seguramente no es por un tema de régimen, sino por por gestión. Y bueno, pero también, ¿cómo es la gestión? Porque yo digo una cosa, hay cosas que a veces, viste, la gente dice, no, esto es muy autoritario. Pero en una revolución hay cosas que si no se hacen te sacan. Decís, loco, te doy tanto tiempo para hacer la universidad, vamos a hacerla. ¿Vos viste más ejecutividad en los otros países que estuviste? Yo en Cuba vi ejecutividad. No sé, soy consciente de todo lo que hablaba el compañero anterior Fito, de todas los errores del socialismo, ¿no? Porque pienso que lo primero es que tenés que ser rentable. Si yo voy a demostrarle al capitalista que soy mejor, tengo que ser rentable. Los derechos humanos están primero, ¿no? Pero tengo que demostrar con esos derechos humanos que yo soy rentable. Si no, ¿de qué vivimos? ¿Qué comemos? Yo te estoy diciendo Víctor, pero ¿cómo te sentís más cómodo? ¿Que te digan Víctor o Negro Pedro? Me da lo mismo. Yo siempre digo el Negro Pedro a veces porque cuando nosotros nos legalizamos en Cuba, muchos compañeros seguimos diciéndonos por los seudónimos, ¿viste? Entonces a veces no nos ubicamos. ¿Tenías otro apodo acá? No. ¿En la época del movimiento? Sí, Roberto. Era el seudónimo de Roberto acá en Uruguay. Bueno, Roberto, Víctor, Negro Pedro. Muchas gracias por haber estado acá, por haber compartido tu experiencia. Obviamente, para conocer esta militancia de Tupamaros en la Revolución Sandinista, hay que leer tu libro, que es lo único que está escrito sobre esto. Y hay fotos, además. Sí. Algunas estuvimos viendo. Algunas pasamos por ahí. Seguramente para vos recuerdos que te dan mucha emoción. Y sí, principalmente el papel de las dos compañeras que una era madre y fue, porque el puesto médico, fue el lugar más atacado y perseguido por Somoza.
y se mostraron muy firmes siempre. Muchas gracias por este relato. Horacio, nos vamos y seguimos en la semana con los programas periodísticos y con Claves Políticas volvemos la semana que viene. Volvemos en 7 días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, con ustedes volvemos dentro de 7 días aquí por NSTV con más Claves Políticas. Emocionado, Pedro. Presentó El Observador.